del pueblo del Señor tener la presencia de Dios. Eso es algo vital en un cristiano. Se lo digo vital porque eso es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Sin la presencia del Señor, mi amado hermano, somos huesos secos. Hemos leído esta palabra, fíjese bien, que David, él se interesó por el arca del pacto. El arca del pacto representaba para el pueblo de Israel la misma presencia viva de Dios, porque ellos consultaban el arca del pacto y Jehová respondía. Ahora no tenemos el arca del pacto, pero está su Espíritu Santo entre nosotros, que nosotros aclamamos y el Señor responde. Fíjese bien de que el arca del pacto fue tomada por los filisteos cuando verdaderamente el sacerdote Elí había fallado y sus hijos y estaban hollando las ofrendas. Mire qué importantes son las ofrendas. Mucha gente tiene en poco las ofrendas, mi amado hermano, pero eso es bien delicado, se lo voy a decir. Bien delicado, porque los hijos de Elí murieron porque menospreciaron las ofrendas de Dios. Hay que tener cuidado al menospreciar la ofrenda de Dios. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Entonces, por causa de eso vino el juicio a Elí y a sus hijos. Y tomaron el arca del pacto y el mismo día que murió Elí, murieron los hijos. Fíjese bien que entró en guerra el pueblo de Israel y los filisteos tomaron el arca del pacto. Qué terrible para un pueblo si la presencia de Dios no estaba ahí. Si el arca del pacto se la habían tomado el enemigo, si los filisteos se habían tomado el arca del pacto, el pueblo de Israel había quedado desarmado. El pueblo de Israel había quedado vacío sin la presencia de Dios, porque el arca del pacto ya no estaba con ellos. Qué derrota más grande sintieron este pueblo. Déjenme decirle, hoy en día es lo mismo, mi amado hermano. Qué tremenda una congregación si ahí han metido el mundo dentro de esas congregaciones y la presencia de Dios, déjenme decirle que no está, porque Él es santo y 3 veces santo, y donde se mueve la inmundicia, donde se mueve el mundo, el Espíritu Santo no habita ahí, déjeme decirle. Y es lamentable, mi amado hermano, porque ahí pueden tener toda clase de sonido, pueden gritar, pueden brincar, lo que quieran hacer, pero lo están haciendo en la carne. Entonces, mire, yo le voy a decir que tener la presencia de Dios es algo grande, mi amado hermano. Y aquí el pueblo de Israel, oiga bien, se sentía vacío, pues esa arca del pacto, esa solamente la podía tener el pueblo de Dios. Es como el Espíritu Santo, solamente puede estar en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo no puede estar en el mundo, mi amado hermano, jamás, nunca. Entonces el pueblo de Israel se encontró vacío, pues los filisteos, los enemigos allá tenían el arca del pacto, y vino el juicio para ese pueblo de los filisteos, y vinieron unas enfermedades en la piel, vinieron unos tumores, vinieron terribles azotes de parte de Dios, porque déjeme decirle de que la presencia de Dios en medio de los enemigos, Dios no habita verdaderamente en la inmundicia. Entonces el arca del pacto ellos tuvieron que regresarla, pero no se la llevaron al pueblo de Israel, sino que el arca del pacto, déjeme decirle que la dejaron en Kiriat Jearim, en ese lugar la dejaron los filisteos. Y ahí déjeme decirle que estuvo 20 años esa arca del pacto. Y cuando fue levantado Saúl como rey, Saúl nunca se interesó por el arca del pacto. Saúl nunca se interesó por traer el arca del pacto al pueblo. No, él no se interesó. Así dentro del pueblo de Dios, así hay gente que no le interesa la presencia de Dios. No le interesa buscar esa presencia. Se está moviendo la presencia de Dios y platicando, hablando. O sea, tienen en poco la presencia de Dios, mi amado hermano. Están ahí por un lado y para otro, viendo lo que está pasando, pero no están verdaderamente metidos en la presencia de Dios. Pues así estaba Saúl. Déjeme decirle que Saúl, a él no le interesó la presencia de Dios. A él nunca pensó, pienso yo, porque no dice la Biblia que él pensó en traer el arca del pacto. Pero mire qué diferente David. David sí se preocupó y dijo, ¿cómo traeré el arca del pacto a Jerusalén? ¿Cómo la traeré a la casa? ¿Cómo haré? Y él dijo, voy a traerlo de esta manera, porque esta palabra
Y los estatutos y las ordenanzas de Dios no es por mente humana, mi amado hermano. Es como Dios manda, es como Dios dice, no como el hombre quiera dirigir, no. Esto es como Dios dice. Y dice la palabra del Señor que David, el deseo de tener la presencia, mire cómo anhelaba la presencia igual que nosotros, para que anhelamos esa presencia. No, yo me voy a santificar para que esa presencia esté dentro de mí. Dice que David, oiga bien, el desespero de tener, porque él ya había batallado, había tenido muchas guerras, había vencido a los enemigos, pero él quería la presencia de Dios para su pueblo. Entonces dice la palabra que este varón dice que hizo, dice, un carro nuevo para llevar la presencia del Señor, y pusieron el arca del pacto en ese carro nuevo y lo llevaron, dice, porque estos, donde habían dejado en Kiriat Jearim, ahí estaba el arca, y de ahí ellos la llevaron, oiga bien, aquí a donde este varón, lo llevaron a donde Abinadab, y ahí donde Abinadab estuvo el arca del pacto, dice la palabra del Señor. Entonces ahí fue donde David quiso ir a traer esa arca del pacto, y dice que él, pues vamos a traerla, y hicieron ahí un carro nuevo, me imagino de madera, para poner el arca del pacto y llevarla. Pero déjenme decirle de que dice que ahí iban cantando, alabando al Señor. Yo veo algo aquí cuando verdaderamente llevan el arca del pacto. Mire bien, los instrumentos que usaban era con arpa, salterio, pandero, flauta y címbalo. Nunca dice tambores, porque yo he leído en la palabra del Señor que los tambores los usaban para adorar ídolos. Porque allá Nabucodonosor, cuando levantó una estatua, ahí había tambores. Por eso el pueblo de Dios que verdaderamente se deja guiar por el Espíritu Santo no va a usar una batería dentro del templo, mi amado hermano. Porque eso verdaderamente, esos tipos de aparatos para adorar a Dios no son agradables delante de Dios. Y si usted quiere ver cuáles son los instrumentos que se usan para alabar a Dios, usted puede verlo en el Salmo 150. Ahí no aparecen esos tambores, ahí aparece toda clase de instrumentos, aparece cuerdas, pandero y flauta, pero no aparecen tambores. Entonces aquí yo veo los instrumentos que usaba David para cuando llevaban el arca del pacto, iban sonando esos instrumentos. Y dice la palabra del Señor que iba, dice, los hijos de Abinadab, que era Usa y Ahío, y dice que iban en ese carro nuevo, pero en un momento como que los bueyes tropezaron, porque yo me imagino que era una carreta. Aquí dice que era un carro, ¿verdad? Pero si llevaba bueyes, me imagino, yo entiendo así, en mi pueblo así andan esas carretas con bueyes. Pero dice la palabra, fíjese bien, de que en un momento tropezaron los bueyes y el arca iba a caer. Y Usa extendió su mano como para poderla detener. Y ahí el furor de Jehová dice que se manifestó contra Usa, y en el momento murió. Al instante murió, mi amado hermano. Porque ahí dice la palabra que murió. No se sabe si cómo andaba, porque déjeme decirle de que eso es bien delicado, la presencia de Dios. Eso no es un juego, eso no es algo rutino. Sí, ya lo hicimos, pues no, mi amado hermano, eso es bien delicado. Pues mire, murió ahí, y dice que David se entristeció en gran manera al ver que murió ese varón. Usa murió, porque y la dejaron, dice el arca del pacto, dice que la dejaron donde Obededón, este varón, donde estaba más cerca, ahí la dejaron en esa casa. Y mire qué maravilla, cuando dejaron el arca ahí, ya David no la quiso llevar al ver que ese hombre había muerto, este varón. Entonces dice que cuando David se dio cuenta, porque dice que esto que acabamos de leer, dice que fue dado aviso a David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Ahí estaba el arca del pacto, en la casa de Obed-edom. Ahí estuvo por 3 años. Oiga bien, y dice la palabra del Señor que fue bendecido grandemente, dice este varón. Fue bendecida este varón cuando estaba el arca del pacto en su casa, y fue bendecida toda su casa. Cuando habla de toda su casa, es que también su familia fue bendecida. Entonces, mi amado hermano, cuando el arca del pacto estaba en un lugar
era reconocida la bendición en aquella casa, era reconocido que la presencia de Dios estaba en ese lugar para bendición. Entonces dice que cuando David se dio cuenta de que este hombre estaba siendo bendecido por causa del arca del pacto, fue como él dijo que iban a traer, pero mira, ahora sí lo hizo conforme el Señor ordena, porque nosotros somos ordenados por esta palabra. Dice la palabra del Señor que el Señor habló a Moisés que los sacerdotes, los levitas, eran los únicos que estaban, oiga bien, escogidos para ministrar el arca del pacto. Eran los únicos que podían estar delante de la presencia de Dios para ministrar. Y eran los únicos que podían cargar esa arca del pacto. Entonces David verdaderamente se puede decir que él no lo estaba haciendo como mandaba la palabra. Es que hoy en día, mi amado hermano, ahora hay muchos siervos que están llevando esta palabra conforme sus pensamientos, y aquí David se equivocó y dice que David andaba conforme el corazón de Jehová. Entonces, pero David se equivocó, porque la presencia del Señor, para portar la presencia del Señor, primeramente, mi amado hermano, la persona tiene que santificarse, caminar en temor y no andar en la mente humana, digamos, porque aquí dice la palabra del Señor de que David fue y llevó con alegría el arca de Dios dice, la llevó de la casa de Obed Edom, dice, a la ciudad de David. Pero mire lo que hizo David para mover esa arca. Ya no lo hizo como la primera vez, sino que dice que santificó a los sacerdotes, a los levitas que estaban preparados y elegidos por Jehová. Es que es lo que Dios elige, mi amado hermano, no es lo que uno pone. Por eso yo siempre he dicho que los privilegios son dados por Dios, porque a veces uno por necesidad puede decir, vamos a decirle al hermano que haga esto, pero nosotros no sabemos cómo está el corazón, solo Dios conoce. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dejar que sea Dios dirigiendo la obra. Entonces, aquí David lo que hizo fue llamar a todos los levitas, llamar a todos los sacerdotes que se santificaran para mover aquella arca, porque ya había habido un muerto, déjeme decirle. Entonces dice de que congregó a todo Israel. Y congregó a los levitas, dice, a los sacerdotes, dice, para que ellos pudieran cargar el arca del pacto. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, oiga bien, Mical era la esposa de David. Esta mujer, verdaderamente le puedo decir, tenía un corazón corrompido, no era un corazón como el de David, temeroso, sino que dice que esta Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Mire, David venía regocijado. Es que mire, mi amado hermano, cuando verdaderamente hay una presencia en nuestros corazones, hay un gran regocijo, hay algo que no se puede explicar, y aquella persona carnal no va a entender eso, no va a entender esa presencia, le va a decir que es loco, le va a decir de que está desquiciado. ¿Por qué? Porque no, verdaderamente no está en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces esta mujer, como andaba carnal, como andaba mal delante de Dios, dice que cuando vio a David que él danzaba delante de Jehová, o sea, delante del arca del pacto, esta mujer lo menospreció en su corazón. No pasa muchas veces, mi amado hermano, que muchas veces cuando el Señor está usando un vaso, está usando una hermana, de la manera que sea, porque Dios usa a quien a Él le place. Mire, si a Dios le place usarla a usted, gloria a Dios, pero nosotros muchas veces, mire, a veces dice, y a fulana la va a usar, y a ella, oiga, menospreciando el llamado y la voluntad de Dios. Pero es que Dios conoce el corazón. Nosotros vemos la apariencia y nosotros podemos decir, no, ¿cómo va a usar a ese hermanito? ¿Cómo va a usar a esa hermanita? Porque nuestra condición, dependiendo cómo nosotros estamos viendo al hermano, lo estamos juzgando con nuestra mente carnal y nuestro corazón, que verdaderamente no lo estamos discerniendo en el Espíritu. Pero Dios está viendo esa vida. Entonces dice que Mical lo menospreció en su corazón. Pero mire, eso es bien peligroso, porque David estaba
estaba en la emoción del Espíritu, danzando. Cuando viene la danza del Espíritu, mi amado hermano, es aquello que usted no está viendo a los lados. Es aquella manifestación que verdaderamente llena su vida. Y aquí mire, y dice que metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocausto, ofrendas de paz delante de Jehová. Esto me gusta. Sacrificó ofrendas de paz. ¿Qué es ofrenda de paz? Allá lo vemos en Levítico capítulo 7, versículo 12. Las ofrendas de paz, mi amado hermano, son las ofrendas de agradecimiento. Que cuando usted y yo tenemos un corazón agradecido, nosotros damos un testimonio. ¿Por qué? Para exaltar al Señor. Nosotros cuando recibimos algo del Señor, podemos hacer una acción de gracia, un culto de acción de gracia, por decirlo así. Usted está exaltando el nombre de Dios. Usted está adorando al Señor cuando está dando el testimonio y diciendo: a mí, yo tenía esto, yo le pedí al Señor y el Señor me lo dio. El nombre de Dios es glorificado. Pero ¿sabe? Cuando nosotros nos quedamos con los milagros, que nos quedamos con los favores que Dios hace, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no estamos sacrificando una acción de gracia, un sacrificio de paz, no lo estamos haciendo. Y la Biblia manda que nosotros seamos agradecidos. Entonces, ¿sabe que aquí dice que David, cuando ya tenía el arca del pacto, era un varón agradecido, mi amado hermano? O sea que aquel varón, el hecho de que el arca del pacto llegara a su casa, había un agradecimiento. David no se sintió engreído de decir: ah, no, si es que yo soy el rey. No, no, no. Él se sintió agradecido porque el arca del pacto, la presencia de Dios, cuando está en una casa hay bendición, mi amado hermano. Y uno tiene que ser agradecido con el Señor, porque eso no es para todo. Eso es para lo que el Señor verdaderamente elige. Y tenemos que ser agradecidos, porque aquí dice que ofreció, miren, ofrendas de paz. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy agradecido con que he traído el arca del pacto a mi casa, con que la presencia de Dios se mueve en mi casa. Yo estoy agradecido. Dice que ofreció sacrificios de paz delante de Jehová. Oiga bien, y dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos de ofrenda de paz, bendijo a todo el pueblo. Miren, agradecido, bendijo a todo el pueblo. En el nombre de Jehová Él lo bendijo. Y dice que repartió todo al pueblo, le dio ahí comida. Dice que le dio pan, le dio un pedazo de carne, tortas de pasa. O sea que fue una fiesta. Esa es la fiesta de acción de gracia, mi amado hermano. Cuando usted y yo estamos agradecidos y venimos delante del Señor, lo vamos a expresar con hechos, no solo con palabras. Venimos y: Señor, yo quiero hacer un culto de acción de gracia, porque yo quiero exaltar el nombre del Señor, y yo voy a repartir esto fue lo que hizo David. Repartió a todo el pueblo, dice que hizo fue comida. Eran tortas, era carne, era tortas de pasa. Entonces estaba sacrificando David, oiga bien, el sacrificio de paz. Estaba elevando el agradecimiento al Señor y compartiendo con el pueblo. Él repartió, con eso le estaba diciendo al Señor: yo me regocijo, porque si no fuera por el pueblo, verdaderamente la presencia de Dios no estuviera aquí, mi amado hermano. Porque déjeme decirles que un dirigente no es pastor sin un pueblo, porque la gloria de un pastor es el pueblo, bendito Dios de poder. Y muchas veces tenemos en poco el pueblo, mire, pero David era un hombre que verdaderamente conocía el deseo, porque dice que era conforme al corazón de Jehová. Dice que David sabía que cuando él compartía la bendición con el pueblo, estaba agradando al Dios vivo, estaba verdaderamente diciéndole: Señor, yo me regocijo por este pueblo que usted me ha dado. Yo me alegro porque verdaderamente esta presencia está en medio de su pueblo, sacando aquí majáis. Y es ahí donde verdaderamente nosotros tenemos que ser agradecidos. Pero a veces tenemos en poco la presencia del Señor. A veces está fluyendo la presencia del Señor y estamos ahí distraídos, mi amado hermano. Tengamos cuidado, porque eso es peligroso.
buscar, mi amado hermano. Yo a usted no le he ido a buscar. Dios los ha mandado. Dios los ha mandado. Ha tocado sus corazones. Mire, la gloria y la honra es para mi Padre Celestial. Toda honra, toda exaltación le pertenece a mi Dios, porque es Él el que se lleva toda la exaltación. Nosotros nada somos siervos inútiles. Venga usted entendiendo verdaderamente lo importante que es la presencia de Dios. No la tengamos en poco, mi amado hermano. No la tengamos en poco, porque hay bendición. Dice que en la casa de Obed-Edom, esa casa fue bendecida, porque fue un hombre agradecido. Estaba la presencia de Dios. Si usted de aquí a mañana, yo no lo sé, Dios lo puede decir, Dios lo va a decidir. Usted dice, mire hermana, aquí está mi casa para que sean culto, porque aquí hay una área que Dios tal vez puede alcanzar las almas, porque Dios va a mover el arca del pacto. Si en este lugar verdaderamente no aprecia la presencia de Dios y solamente viene azote, solamente viene vituperio, déjeme decirle que el Señor va a mover el arca, la puede llevar a otra casa, mi amado hermano, porque aquí el arca fue movida a otra casa y fue bendecida a otra casa, porque tal vez hay almas que Dios va a rescatar allá, porque aquí la gente se ha cerrado en sus corazones. ¿Y qué es lo que han hecho? En vez de agradecer esta presencia, en vez de agradecer que Dios ha venido para rescatar sus almas, ¿qué es lo que han hecho? Levantarse contra este ministerio. Bendito Dios de gloria. Entonces yo le digo, si un día, mi amado hermano, esta palabra ha venido para la gloria y la honra del Señor, para enseñarnos a cada uno de nosotros, usted no se sienta en poco. Si un día el Señor le toca el corazón para que se abra ahí la puerta de bendición, mire mi hermano, no se niegue, porque Dios lo que quiere es abrir una puerta de bendición ahí. El Señor quiere llevar la bendición a su casa, y que sea de humillación y que sea de agradecimiento, que no sea de orgullo ni altanería. No, mi amado hermano, vemos como David dice que él danzaba, y mire cómo Mical dice que lo menospreció. Porque déjeme decirle que cuando usted presta su casa, va a ser menospreciada, va a ser vituperada, le van a venir azotes por todos lados. Pero eso quiere decir que usted está agradando a Dios. Eso quiere decir que verdaderamente usted está haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. Y dice que Mical le tuvo en poco, le menospreció, dice. Entonces cuando él repartió al pueblo todo aquello que él tenía y sacrificó, dice, ofrendas de paz. Y dice que volvió luego David para su casa a bendecir su casa, allá donde estaba su esposa. Y salió Mical a recibir a David. Y mire, con signos de admiración, no con signos de interrogancia, porque esto hay que ver en las escrituras también, la simbología. Con signos de admiración dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. O sea, lo estaba haciendo como con burla. Cuán honrado ha quedado el rey de Israel ahora. Dice, descubriéndose hoy delante de las criadas y de los siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire cómo lo trató al rey. A un rey, déjeme decirle que había, mire, para hablar con un rey, había usted que, no era que solo iba a entrar como Juan por su casa, no. Para usted hablar con el rey, como que quiere hablar con el presidente, a ver si usted tiene permiso, lo dejan entrar las autoridades, y no. Entonces, aquí, Mical le dijo, has actuado como un cualquiera, sin decoro. Cuando verdaderamente David se sentía regocijado porque la presencia de Dios estaba ahí. Y que van a venir personas, mi amado hermano, como Mical, ese espíritu de Mical que la va a menospreciar, porque verdaderamente usted se regocija en la presencia de Dios. Ese espíritu de Mical siempre la va a afrentar y la va a querer humillar y la va a querer hacer menos. Ese espíritu de Mical muchas veces se mueve, mi amado hermano, y aún hasta dentro de las congregaciones. Sí, cuando yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando en que Dios me estaba preparando, yo ni siquiera tenía idea que Dios tenía algo para mí. Mire, ni cantar una alabanza podía. Yo no puedo tanto, pero ya me la memoricé un poco. Era aquello tremendo. Y dentro de la congregación, ¿sabe por qué dentro de las congregaciones? Porque dentro de la congregación está el impío, mi amado hermano. Están los burladores. Ahí está el justo y está el impío, lo dice la Biblia. Jesucristo hablaba de una parábola acerca de eso. Entonces, mire, dice
Dice que lo trató como un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: porque fue delante de Jehová quien me eligió en presencia. Mire, qué hombre más agradecido. Él estaba agradecido con Dios por la elección. Usted y yo tenemos que estar agradecidos que el Señor nos sacó del mundo y nos ha elegido para ser reyes y sacerdotes para Dios, para salvar nuestras almas. Eso es algo de peso, mi amado hermano. La salvación no la tengamos en poco. Esa es una elección para que nosotros, eso no es de cualquiera. Mire, eso le voy a decir. Si cualquiera verdaderamente puede decir: si estaré en la iglesia, es fácil. No, mi amado hermano, no. Muchos pueden llegar, muchos pueden entrar, pero no todos se afirman, sino que eso solamente le pertenece al Señor, la firmeza de cada quien. Entonces dice que él le dijo: por cuanto quien me eligió. Por eso él se regocijaba, David, porque él estaba agradecido por la elección que Dios había hecho. Mire, un rey, cuando Saúl nunca tuvo eso. Mira, buscaba para matar a David. ¿Qué es lo que buscaba? No agradar a Dios, sino desagradarlo. Entonces, aquí David, él decía: yo me voy a hacer más débil, más vil, lo que tú quieras, me voy a hacer menospreciado como cualquiera, pero delante de Jehová yo lo voy a agradar, porque dice: para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Por agradecimiento, mire, danzaré, y aún dice: me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quien tú has hablado. O sea, que le dijo que como las criadas las habían visto, qué vergüenza. Seré honrada delante de las criadas y seré más vil delante de Jehová. Y mire, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué le cayó a ella? En el tiempo de Israel, una mujer que no daba luz, que no podía tener hijos, era una mujer considerada con maldición. Era una mujer que verdaderamente era destituida entre las mujeres. Y esta mujer nunca tuvo un hijo de David. No pudo dar un hijo. Pero por eso, porque hay que tener cuidado cuando verdaderamente nosotros, cuando menospreciamos, cuando hablamos a veces de un siervo que Dios ha puesto, que Dios, porque el Señor fue que puso a David para que reinara en el pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros podemos hablar sin sabiduría. Y vemos como Mical, lo que le pasó. Pero el punto de esta palabra, creo que ya me pasé un poco, porque hoy es culto de oración, pero esto es lo que el Señor ha mandado. El punto de esta palabra, mi amado hermano, como hemos leído aquí de las ofrendas de paz, es que seamos agradecidos verdaderamente con el Señor. Yo no sé, en algunas iglesias, y hasta yo he oído esas críticas bien fuertes. A veces nosotros podemos estar contentando contra la misma palabra de Dios. Y yo he escuchado, yo he leído en el libro de Levítico, he leído en el libro de Apocalipsis, he leído en las cartas de Pablo acerca del agradecimiento, de la acción de gracia. Y mire, he oído en ciertas congregaciones: uy, eso es del mundo, que los cultos de acción de gracia, que eso aquí, Y mire, aquí David dice que sacrificaba ofrendas de paz. Y lo dice Levítico, que son ofrendas por acción de gracia. Lo dice la palabra. Entonces nosotros, si a alguien que nos da algo, le decimos gracias, ¿cómo no agradecerle al Señor de todo lo que nos ha dado, que nos da la vida, que nos da el aire, que nos mantiene a nosotros en pie? Es digno de darle la gracia, de darle el agradecimiento, de exaltarlo y de hacer fiesta. David ahí danzaba, dice que él bailaba, él se sentía aquel hombre agradecido con Jehová. ¿Por qué se sentía agradecido? Por cuanto lo levantó como príncipe
príncipe en medio del pueblo. Era un agradecimiento que él sentía, y tener la presencia de Dios era un agradecimiento que este hombre tenía. No tenía en poco la presencia de Dios, y ahora nosotros, mire, ni siquiera, mire, a veces la queremos buscar. Porque para buscarla, mi amado hermano, quiere un sacrificio. Nada es gratis. No, nada le va a llegar así, mire, ore por mí, yo quiero esto. No. Sí, nosotros podemos orar los unos por los otros porque así dice la Biblia. Pero usted va a pelear su propia batalla. Usted y yo vamos a pelear nuestras propias guerras. Usted está buscando que el Señor la venga levantando, que la venga usando en los dones. Métase en ayuno y oración y verá cómo Dios la irá levantando, verá cómo Dios la irá capacitando. Nada es gratis, mi amado hermano. Pero aquí David, el agradecimiento. Nosotros tenemos que respetar y honrar la presencia de Dios. Veis que nosotros, mi amado hermano, podrá ser humilde aquel lugar, pero donde se está predicando la palabra del Señor, ahí hay presencia de Dios. Y mientras nosotros estamos bajo esa nube de presencia, nosotros tenemos que reverenciar, tenemos que respetar el tiempo de Dios. O sea que le quiero decir que mientras el culto no termina, usted no puede estar distraído en otras cosas, platicando aquí, platicando. No, mi amado hermano, hasta que se terminó el culto, hasta que dijimos la paz de Dios, y la paz de Dios hasta ahí, entonces ahí ya quedamos fuera de la nube. Eso quiere decir, mi amado hermano, que Dios nos quiere enseñar a nosotros a tener respeto a cada uno de nosotros, porque Dios honra a los que le honran, y aquellos que lo menosprecian, Dios los tiene en poco, dice su palabra. Esto no es cosa sencilla ni liviana, esto no es como yo pienso, esto es como dice la palabra del Señor. Y si usted y yo nos sujetamos a la palabra, vamos a ir de victoria en victoria, y vamos a ir de bendición en bendición, mi amado hermano. Caminemos conforme manda la palabra, en obediencia, y verá usted como Dios estará entregando esas bendiciones, y usted será un cambio. La gente la va a ver, va a decir, bueno, y la fulana, no, es que ya Dios está trabajando en su vasija, ya Dios está trabajando en mi vasija. Porque los cambios, los frutos verdaderamente se van a manifestar por fuera, mi amado hermano. Pero cuando aprendamos a honrar la presencia de Dios, cuando nos sometamos en la obediencia de Dios, guardando esta palabra, bendito Dios de poder, esta es la palabra que ha venido para la gloria del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Gloria a Jesús. Dele palmas a Cristo. Dele palmas a Cristo. Nosotros tenemos que reverenciar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Mire, cuando nosotros no nos acostumbramos a verdaderamente exaltar la gloria de Dios, aquello verdaderamente hay opresión. Tenemos que darle palma a la alabanza, tenemos que darle palma cuando está en la presencia de Dios, cuando está fluyendo la palabra, mi amado hermano, porque ahí Dios está hablando. Tenemos que nosotros alabar al Señor. Así es que este consejo ha venido para que Dios quiere que vayamos de aumento en aumento como la luz de la aurora, mi amado hermano. No que vayamos para atrás, no. Nosotros no vamos para las tinieblas, nosotros vamos para esa luz verdadera que nos va a alumbrar el sol de justicia. Así que esto ha sido el consejo de la palabra del Señor. Bendito Dios, vamos a dar gracias por esta palabra. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, maravilloso Dios, yo le doy gracias por esta bendita palabra que usted ha enviado, Dios poderoso. Le adoro, le bendigo, Señor. Gracias porque usted nos ama, nos aconseja, nos dirige, Señor, cómo tenemos que caminar. Oh, bendito Dios, le adoro, papá. Venga usted, Señor amado, glorificándose, tocando los corazones, las vidas, Padre. Ayúdenos, Señor, a caminar en su voluntad, no en la nuestra. Bendito Dios, gracias le doy por respaldar su palabra. Gracias por este consejo, mi Dios. Le adoro, le bendigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Así